Hola, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Pues este tema de esta técnica de evaluación lo íbamos a ver regresando a clases presenciales para que ustedes pudieran tener las tarjetas y aplicarlas. Pero bueno, dadas las circunstancias, de todas maneras la podemos aprender y bueno, pues la práctica la dejaremos en otro momento. Puede ser que ustedes tomen alguna tutoría de esta materia o yo se los ofrezco cuando regresemos a la escuela, aunque ya estén en otro semestre. Si quieren aplicarla, aplíquenla y la verificamos ya con su respectiva práctica. Entonces, bueno, pues ahorita así la vamos a ver, que es el test gestáltico visomotor de Bender. Digamos que este era el tema que seguía el Frostic, pero como pues decidimos hacer esa pausa para ver los temas de las técnicas proyectivas y así poder, regresando a clases presenciales, ver las tarjetas, pues lo separamos, pero bueno, ya regresamos a él haciendo una pausa a su vez en las técnicas proyectivas y ya regresaremos a ellas posteriormente. Entonces la técnica que vamos a ver es el test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, que bueno, se creó entre 1932 y 1938 y aunque bueno, pues ya tiene muchos años, es una técnica que se sigue usando. También es cierto decir que hay otras técnicas más recientes que también son muy buenas. Entonces, pues yo les recomiendo también en su momento aprender otras, pero para introducirnos en este tema, me parece que está bien y además porque todavía se sigue usando muchísimo, no ha perdido su valor. Hay algunas personas que ya porque es muy antigua no la quieren usar, pero sigue siendo válida. La sensibilidad de la prueba, es decir, que tanto verdaderamente mide los indicadores, es pertinente, pero también no es tan confiable. Pues o sea, sí la podemos usar, pero debemos tener mucho cuidado con la calificación. La teoría que sustenta esta técnica es la Gestalt y se eligieron 9 de los patrones elaborados por Max Wertheimer en 1923 para demostrar los principios de la psicología de la Gestalt con respecto a la percepción. Bender, Lauretta Bender, señala que la percepción y reproducción de las figuras gestálticas están determinadas por principios biológicos de acción sensoriomotriz que varían en función de los siguientes elementos. Como pueden ustedes notar, bueno, la prueba tal cual se llama gestáltica, pero bueno, gestal o gestal también se utilizan de manera indiferenciada, entonces también lo pueden utilizar con la otra manera de escribirlo. Entonces, las funciones de la prueba son evaluar el patrón de desarrollo y nivel de maduración de cada individuo, de tal manera que nosotros al hacer la evaluación podamos notar o llegar a las siguientes conclusiones en el caso de los niños. Si hay inmadurez en su desarrollo, o bien si ya tienen la madurez necesaria para el aprendizaje, y por lo tanto se espera que a los 11 años de edad ya no se cometan errores al copiar las figuras, que vamos a ver en un momento más. La siguiente función es evaluar el estado patológico funcional u orgánicamente inducido, es decir, algunos elementos que nos impliquen disfunción orgánica o bien lesión. En el caso de los niños, como tenemos en esta imagen, nosotros usamos la prueba para evaluar la lesión cerebral cuando hay sospecha de ella. Si no, la función es evaluar la percepción en su grado de maduración o si hay una discapacidad intelectual. Recuerden que la discapacidad intelectual, antes llamado retraso mental o retardo mental, pues implica un estado patológico del desarrollo. Entonces abarca varias áreas, entre ellas también la función perceptomotora. Y en el caso de los adultos, pues como ya se espera que, bueno, ya se alcanzó la madurez, pues en los adultos no mide inmadurez. Lo que va a medir es lesión cerebral, discapacidad intelectual o algunas disfunciones perceptomotoras, como se pueden dar en el trastorno neurocognitivo mayor, anteriormente llamado demencia, como la demencia Alzheimer, la demencia por Parkinson, etcétera. Y otra de las funciones es que nos da algunos indicadores emocionales en niños y en adultos. ¿Cuál es la importancia de esta técnica? Dado que mide la fusión gestáltica visomotora, es muy importante porque esta está asociada con la capacidad del lenguaje,
la percepción visual, la habilidad motora manual, la memoria, los conceptos temporales y espaciales y la capacidad de organización y representación. Entonces, pues esto nos mide las habilidades necesarias para el aprendizaje y bueno, pues para desempeñarnos en general en la vida. Por eso alteraciones en ellas nos pueden dar disfunciones de adaptación como se dan en la discapacidad intelectual. Por eso es muy importante utilizar esta técnica para evaluarlo. Ahora, pero también hay que conocer las limitaciones de la técnica, sobre todo en los adultos. O sea, en los adultos sí nos da medir lesión cerebral, pero en las áreas implicadas en la perceptomotricidad. No necesariamente una alteración en las zonas de la corteza cerebral que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje, nos va a salir en la técnica. Entonces, no es un electroencefalograma, de tal manera que si no nos salen indicadores, podamos concluir fehacientemente que no hay daño cerebral. Hay que hacer la evaluación completa para poder llegar a las conclusiones pertinentes. Y si estamos haciendo una valoración neuropsicológica, es muy probable que esta técnica no la utilicemos porque en la evaluación neuropsicológica hay otras técnicas mucho más amplias, mucho más precisas y con estandarizaciones en población mexicana. Entonces, también hay que tomar esa salvedad. También es muy importante porque en los niños y niñas la inteligencia está asociada con el nivel de maduración. Recuerden que ya no estamos hablando aquí de adultos porque en los adultos ya no evaluamos el nivel de maduración, sino estamos evaluando si esto está funcionando de manera adecuada. Bien, para la aplicación se necesitan 9 figuras geométricas que están impresas en tarjetas tamaño postal. Les voy a compartir un video de una persona que aplicó la técnica para que la vean. Dado que yo no tengo las tarjetas en mi casa, pues no las puedo mostrar, pero ahí se pueden ver y bueno, haré unas precisiones ahí a cómo está haciendo la aplicación la persona. Se necesitan también hojas blancas tamaño carta, que se le dan 2 a la persona al momento de la aplicación, pero se deben tener suficientes por si la persona desea hacer un dibujo en cada hoja. Les comento mi experiencia cuando yo apliqué esta técnica, cuando estaba estudiando mi licenciatura. La persona igual, bueno, como les hacemos a ustedes, les pedimos que la apliquen y la persona que me ayudó a que yo se la pudiera aplicar, esa persona hizo un dibujo por hoja. Entonces, pues se utilizaron 9 hojas. Esto es posible, no está negado que se haga, pero entonces debemos estar preparados con suficientes hojas, pero cuando se le da la hoja le damos solamente 2 hojas y si nos pide más se las vamos dando. Un lápiz mediano del número 2 o 2,5 y una goma de borrar o inclusive un sacapuntas a la mano si fuese necesario. Estas son las 9 figuras, pero obviamente cada figura se da en una tarjeta de manera separada. Esta sería un protocolo ya aplicado, ¿no? Que se utilizaron las 9 figuras. Entonces aquí podemos ver la figura A, aquí la figura 1, la 2, la 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que esta es la tarjeta A, por eso son 9 figuras en total. Damos la hoja o las hojas las colocamos en posición vertical y le damos la siguiente consigna. Aquí tengo 9 dibujos para que los copies. Aquí está el primero. Haz uno igual a este. Solo en la figura 5, que es esta es la figura 5, solo en esa figura, si el niño empieza o la niña empieza a contar los puntos, le decimos que no es necesario hacerlo. Esto solo en la figura 5. Y vamos observando las conductas que va presentando. No tiene límite de tiempo y aproximadamente se termina en 6 minutos. Es muy importante, aunque no tiene límite de tiempo, que lo registremos. Es muy importante que la persona no se auxilie de ninguna regla, ni ninguna moneda, ni ninguna línea base, sino que la persona haga el dibujo. Pero hacemos la advertencia la primera vez. Si la persona persiste, la dejamos. Obviamente no le dejamos que siga usando regla o una moneda, pues porque no nos va a dar los indicadores, pero si persiste en que la hoja la puso en posición horizontal y nosotros la colocamos en posición vertical, lo dejamos, pero lo registramos porque toda esa información nos está dando rasgos de su personalidad.
Hay técnicas de personalidad utilizadas para esta prueba que están en el manual de Bender. Una es la de HOT, que se aplica para adolescentes y adultos, la de Pascal y Sutel para adolescentes y adultos, la de Kopitz, que tiene indicadores emocionales en niños, y la de Bell, que no consigna grupo de edad. Si bien es una técnica que nos da indicadores emocionales, puesto como ya hemos visto, cuando nosotros hacemos una tarea, no está implicada solamente la función, sino todos nosotros. Entonces, si me pongo a hacer la tarea, o sea, no es solamente las funciones cognitivas necesarias para hacer la tarea, sino mi disposición de ánimo, mis características de personalidad, porque lo hago de manera muy ordenada o lo hago de manera desordenada, así también en las técnicas. No obstante, no la recomiendo, esa es mi muy particular opinión, no la recomiendo como una técnica proyectiva, puesto que hay técnicas que se diseñaron para tal fin. Sí es importante que sepan también se usa como una técnica proyectiva que tiene otros elementos de evaluación, pero a mí no me gusta porque tenemos herramientas más precisas, pero bueno, pues sí existe. La que vamos a ver nosotros solamente son los indicadores emocionales en niños que veremos en otra semana. Ahorita vamos a ver los indicadores de desarrollo de maduración. Bueno, entonces vamos a comenzar con la práctica. Este es nuestro caso que vamos a trabajar. Es un caso antiguo, como pueden ver, la fecha de nacimiento de Héctor, que bueno, su nombre fue cambiado para proteger su identidad, es el 14 de julio de 1988. Sin embargo, es un caso que yo trabajo generación con generación porque es un trabajo del cual aprendí muchísimo y que bueno, me confrontó mucho como en mi formación, primero como psicóloga y luego como psicoanalista, porque es un caso que yo no entendía bien qué pasaba con él. Creo que la supervisión que recibí en el momento fue suficiente para darle una respuesta al niño, pero insuficiente para entender verdaderamente a mayor profundidad lo que le pasaba. Como a este pequeño, bueno, pues ahora es un adulto, pero a este pequeño le apliqué también el CAT, y que es una técnica que les voy a explicar posteriormente, decidí usar este caso. Entonces su fecha de nacimiento es el 14 de julio de 1988, la fecha de aplicación fue el 18 de octubre de 1999 y al momento de la evaluación entonces contaba con 11 años, 3 meses de edad. La escolaridad es de tercer grado de educación primaria. ¿Qué pueden ustedes notar de este dato? Les voy a dar unos momentitos para que lo piensen. Así es, la edad no corresponde con la escolaridad. O sea, para su edad, este niño ya tendría que estar aproximadamente en sexto año de primaria y muy probablemente ya tendría que estar en secundaria. Entonces está muy, muy desfasado de su escolaridad. Entonces, el motivo de la evaluación fue el siguiente. La madre señala, nos mandaron del CAMP de enfrente. El CAMP es un centro de atención múltiple, que es un lugar del gobierno, perdón, en el que se da educación especial, que estaba enfrente de mi escuela. Entonces, mi escuela también tenía su CAPSI, así también se llamaba en mi escuela. Y porque, bueno, lo mandan del CAMP de enfrente porque Héctor es muy agresivo. Ya lo han sacado de varias escuelas porque golpea a sus compañeros, no tiene amigos. Incluso una vez quiso empujar a la maestra por las escaleras. Antes le escupía a la gente. A mi mamá también la molesta. Le pega en las piernas por debajo de la mesa. Él molesta a la gente, a toda la agrede. Entonces, el motivo, si bien no está manifestando una preocupación por el nivel cognitivo, yo decidí, junto con mi maestra supervisora, hacer la evaluación de toda el área cognitiva porque yo lo veía, o sea, un niño que se veía extraño, o sea, su conducta no correspondía a su edad. Y a mí me parecía que pues tenía discapacidad intelectual, pero la madre nunca lo refirió, o sea, no refirió problemas de aprendizaje, se deduce porque pues está en un centro de atención múltiple, pero al no darme mayores datos de por qué estaba ahí el niño, entonces decidí hacer esta evaluación. Recuerden que estaba como ustedes en los semestres de la carrera, todavía no la terminaba y tenía estos elementos. Bueno, entonces para la calificación, vamos a usar este cuadro que es la técnica, es de Kopitz. Para hacer la evaluación, les voy a subir esto al Classroom para que ustedes lo puedan tener. Vamos a ver cómo se usa.
Entonces tenemos aquí los datos de identificación, el nombre, la edad, la fecha de aplicación, fecha de nacimiento y el nivel de maduración. Y aquí tenemos el cuadro con los indicadores que son distorsión de la forma tipo A, distorsión de la forma tipo B, rotación, integración tipo A, integración tipo B, perseveración y los totales. Como pueden ver, hay casillas en negro porque no se evalúan todos los indicadores en cada una de las figuras. Les voy a ir explicando cómo entonces hacemos la evaluación. El otro material que vamos a utilizar es el manual, que también les adjunto a Classroom, que es la interpretación del test gestáltico visomotor de Bender, sistema de puntuación de Coppitz, de las compiladoras y autoras María Cristina Heredia y Ancona y otras, ¿no? Entonces también que es un material de la UNAM, está corto pero es muy didáctico y lo vamos a utilizar. Este es el protocolo de Héctor. Recuerden que él ya tiene 11 años, entonces esperaría ya que todo su protocolo estuviera correcto. Vamos a ver, ustedes su tarea es evaluar si todo el protocolo está correcto como se esperaría en su grupo de edad y si no, qué indicador nos brinda. También estas se las voy a subir a Classroom. Si pueden imprimirla, háganlo para que tengan una visión un poco más cercana de la prueba. Si no la pueden imprimir, no hay ningún problema. Obsérvenla desde aquí. Estaría más o menos la referencia de una hoja tamaño carta. Por favor, no salgan a la calle a imprimirla, a exponerse. No es necesario, lo podemos hacer de esta manera. Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo es, con base en la lectura que vamos haciendo del manual, vamos viendo figura por figura. Esta es la figura A que hizo Héctor. Obviamente está agrandada pues para que la podamos evaluar. Entonces yo me voy a mi manual y en la figura A dice distorsión de la forma. Y entonces viene distorsión de la forma tipo A y tipo B. Dice, el cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados o deformados. Un eje del círculo o cuadrado es el doble de largo que el otro. Entonces yo observo mi figura y el círculo sí se ve más grande, pero lo tengo que medir para calcular si el rombo cabría 2 veces en el círculo. Entonces ustedes al medirlo y hacerlo observarán que no cabe 2 veces. Entonces no cumple ese indicador. También nos dice, si dos lados del cuadrado no se encuentran en el punto de intersección con el círculo, es decir, que no se toquen, o la forma del cuadrado se evalúa como si ambos lados se encontraran. Están los ejemplos, que si se traspasa, solamente si son más de 3 milímetros, como está aquí, se computa, pero en el caso contrario no. También la adición u omisión de ángulos se computa. Entonces vuelvo a mi imagen de lo que me hizo Héctor y observo que no, o sea, no tiene ninguno de estos fenómenos. Y por lo tanto, en mi hoja de registro le voy a poner que distorsión de la forma A no lo tiene. La manera de indicar que no lo tiene es escribir 0. Si sí lo tuviera, le pondría un 1. Esa sería la calificación, 0 o 1. Ya evalué entonces distorsión de la forma tipo A. Ahora voy a observar la distorsión de la forma tipo B, que está aquí, que es la desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo. Uno es el doble de grande que el otro, como ya les había explicado en la parte anterior, que ya lo medimos y sí está más grande, pero no 2 veces. Es muy importante medirlo con una regla. No lo hagan a ojo de buen cubero, por favor, porque ahí es donde tenemos errores. Entonces, la distorsión de la forma B tampoco la obtengo. Le voy a poner un 0 porque no presenta el indicador. Como pueden ver, aquí ya puse los datos de Héctor, su edad, su fecha de aplicación, fecha de nacimiento y el nivel de maduración. Eso es lo que estoy tratando de obtener en esta aplicación, ¿no? Saber cuál es su nivel de maduración. Bueno, siguiente indicador en la figura es la rotación. Dice rotación de la figura o parte de la misma en 45 grados o más. Rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente en la posición rotada, y nos da estos ejemplos. Es muy importante, ustedes aquí están viendo cómo se están en los ejemplos trazando líneas para calcular los ángulos. Es muy importante, esa es una recomendación que yo les doy. Que no, bueno, yo que lo he aprendido de mis maestros, obviamente. Nunca se escribe sobre el protocolo original, ni en estas técnicas ni en las proyectivas.
porque digamos que estas pues son tal cual las evidencias de lo que hizo la persona. Vamos a suponer que por, no sé, cualquier razón se entra en un juicio. Y entonces el juez me pide a mí mis pruebas, porque recuerden que las pruebas que aplicamos, las que las conservamos somos nosotros. Nuestro evaluado o evaluada se lleva su informe, pero nosotros conservamos las pruebas. Vamos a pensar que nos pide pues una evidencia, ¿no? Y entonces mi primer error es que no le pedí que le pusiera ni su nombre ni la fecha del protocolo. ¿Cómo demuestro yo que este protocolo lo hizo esta persona? Pero segunda, lo muestro todo rayoneado. Entonces, si alguien más quisiera corroborar mis impresiones, pues ya yo hice cosas o líneas sobre la prueba y esto va a afectar. Entonces, mi sugerencia es que para el trazo de los ángulos pongan una hoja encima y copien la figura o bien sáquenle una fotocopia. Digo esto en condiciones diferentes, por supuesto. Y calculen así los ángulos, pero no sobre los protocolos originales. Pero bueno, aquí nos sirve para nosotros identificar el grado de angulación, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, aquí son los ángulos de 45 grados que nos está planteando la prueba y aquí un ángulo de 90 grados, como este, ¿no? Entonces nosotros vamos a evaluar el de Héctor y sí vemos que hay rotación, pero esta rotación no es de 45 grados. Entonces, en mi hoja de registro, en rotación, yo le voy a poner un 0, es decir, no está el indicador. Vamos ahora con la integración. Entonces, la integración nos señala aquí el manual. Falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto también se aplica a la sobreposición. Aquí sí son más de 3 milímetros, aquí no, aunque sí penetró al círculo, ese no se computa. Entonces aquí tenemos ejemplos de puntuaciones de dificultades en la integración. Observo la figura y noto que no hay dificultad en la integración. Por lo tanto, le voy a colocar un 0 en ese ítem. En este caso, en la figura A no se evalúa la dificultad de la integración tipo B ni la perseveración, que están en estas casillas marcadas en negro. De tal manera que entonces yo ya terminé de evaluar mi figura A. Como todas me salieron 0, pues el total es 0. Y entonces yo voy a seguir haciendo eso, la evaluación con cada una de mis figuras. Su tarea es hacer la evaluación del vender de Héctor con las especificaciones que yo les daré en Classroom. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo supuesto, pero no es el resultado, por supuesto, de Héctor, pero es para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Entonces, en el caso supuesto, en la figura 1 sí hubo distorsión de la forma A, hubo rotación y hubo perseveración. Todos estos indicadores están en su manual. Recuerden que esto es un supuesto, esta no es la calificación real de Héctor, porque esto es lo que ustedes van a hacer. En el caso supuesto también vemos que sí puntuó, es decir, sí tiene dificultades en la integración tipo A en la figura 2 y en la perseveración en la figura 1. Y en el caso supuesto en todos los demás no tenemos indicadores. Yo hago mis sumatorias punto por punto. Aquí entonces me puntuó 3, aquí me puntuó 2 y en la primera 0. Al hacer la sumatoria de todos los datos me da que mi sumatoria es 5, que está aquí. Entonces esta es mi sumatoria 5. Estas son la cantidad de indicadores que obtuvo el supuesto protocolo de Héctor. Su tarea es identificar cuáles son verdaderamente los indicadores que obtuvo. Luego, para la interpretación, me voy a mi manual que les estamos dando de la UNAM y vienen 3 tablas. Vamos a usar la tabla 3, que es el equivalente de edad de los puntajes de Bender. Voy a buscar en estas columnas cuál es el número de indicadores que obtuvo Héctor, en este caso, que el supuesto que presentó. Fueron 5, entonces 5 corresponde a un equivalente de edad de 7 años 6 meses a 7 años 11 meses. Ese sería el equivalente de edad. Esta es la tabla que vamos a utilizar.
Por lo tanto, en el nivel de maduración ahora voy a colocar lo que obtuve de 7 años 6 meses a 7 años 11 meses. Y entonces la conclusión en el supuesto caso es que dado que su edad es de 11 años 3 meses y la puntuación obtenida es de 5 indicadores que corresponden a una edad de 7 años 6 meses a 7 años 11 meses, existe un retraso en la maduración correspondiente aproximadamente a 3 años 4 meses a 3 años 9 meses, ¿no? Sería más o menos el rango. Obviamente la conclusión me está indicando inmadurez en el área. Como el motivo de consulta no era buscar lesión orgánica, mi conclusión no es que hay lesión orgánica, sino que hay retraso en la maduración. Así lo redactaría en el informe. El área al que corresponde es la interpretación del área perceptomotora y lo escribo así. En el protocolo del test gestáltico visomotor de Lauretta Bender, calificado con la técnica de Kopitz, esto es muy importante porque como ya vimos, hay diferentes técnicas de calificación, entonces especificar cuál es la que estamos usando. Se hallaron los siguientes indicadores: distorsión de la forma, así como rotación en la figura 1, problemas en la integración de la figura 1 y finalmente perseveración en las figuras 1 y 2. Lo anterior suma 5 indicadores que corresponden a un nivel de maduración de 7 años 6 meses a 7 años 11 meses. Por lo tanto, se concluye que existe un retraso en la maduración correspondiente aproximadamente a 3 años 4 meses o 3 años 9 meses, que sería mi rango. Para la redacción, lo que yo estoy utilizando el orden es de las figuras, desde la figura A hasta la figura 8. Y puedo ir agrupando, es decir, si en la figura A, en la 1 y en la 3 hubiera encontrado distorsión de la forma, así lo escribo. Se halló distorsión de la forma en las figuras A, 1 y 3. Luego me voy a la distorsión de la forma B en las figuras 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces me voy tanto por el indicador como por el orden de las figuras para tener un orden en mi redacción que corresponde a este ejemplo. Es muy importante no ser tan estrictos en la calificación, especialmente en este tema, que es la distorsión de la forma en la figura 1. Que bueno, para puntuarla dice que son 5 o más puntos convertidos en círculos, pero aquí les estoy poniendo en rojo lo que no se puntúa, que son puntos agrandados o círculos parcialmente rellenados. No se consideran como círculos para la puntuación de este reactivo. Y aquí dice, y es muy importante, en caso de duda, mejor no puntuarlo, es decir, no darle el indicador al niño y mejor ante la duda le pongo 0. Y las rayas no se puntúan. Entonces no sean tan estrictos ni tan estrictas al momento de la calificación, sean precisos, pero si la duda es muy grande es mejor no puntuársela, porque entonces le podemos dar un indicador al niño que no tiene ante la inseguridad de que estemos observando adecuadamente el trazo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En otra clase vamos a ver los indicadores emocionales. Entonces lo que a ustedes les corresponde hacer de tarea, que lo voy a precisar en Classroom, es calificar el Bender de Héctor, interpretarlo y hacer la redacción de la interpretación. Les voy a hacer un formato en el cual quiero que coloquen todos estos elementos para seguir practicando la elaboración del informe. Les agradezco mucho su atención. Les pido por favor que sus dudas las pongan en el video de YouTube o bien lo pueden poner en Classroom para que las podamos responder para todos y todas. Muchísimas gracias, me dio mucho gusto hacer este video. Espero que el sonido ambiental no haya sido muy molesto porque hoy sí mis vecinos estaban con ganas, ¿no? Los perros y la música y pues muchas otras cosas. Espero que no haya sido tan difícil de observarlo y que la explicación haya sido precisa. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Ya me siento muy youtuber, ¿eh? Gracias.